la sorpresa es que voy a ser yo hoy el que se someta a vuestro juicio, porque me parece que es lo justo. Entonces voy a hacer un plato de la misma manera, viendo el cuadro, interpretando el plato, y mañana, lógicamente, nos tendríamos que volver a juntar todos para yo contar la propuesta, contarme lo que os parece y demás, vamos a debatirlo. Porque como vosotros seréis amadores, los cuatro, pues entonces mañana tenéis que... En prensa del vallado. Sí, Ay, pero está fresco. Ay, Dios mío. Bueno, chicos, por última vez en esta edición de Entre Fogonetes de Casa, ¿qué está pasando en esta imagen? No tiene nada delante, ¿entiendes? Que no tiene casa sorpresa. Yo primer. Tú primero. Vamos, María. A ver, tengo dos cosas. La primera es que la pantalla me parece... o sea, como que las personas están sentadas en el césped y como que están viendo una película o algo así, a casi cuando ya se está haciendo totalmente de noche. Vale, no, bueno, en primer lugar nos estás hablando de que a pesar de que en la imagen aparentemente no hay nadie, tú aprecias que hubo presencia de personas. Casa de 5 vecinos nada más. Sí, bueno, que pueda haber una presencia de personas, en plan, para que la gente la pueda ver. Bueno, María, ¿y qué has visto que te haga decir que habían personas en una imagen que está vacía? De presencia humana, me refiero. No, que a lo mejor puede ser que en la oscuridad se vean como personas o algo así, o no sé, o será mi imaginación. Pues que se vea... A ver, yo sé que la pantalla, o sea, donde está todo blanco ahí, yo sé que ahí no hay ninguna persona ni nada por el estilo, pero es lo que yo interpreto de la imagen. Que puede ser Vale, que vayan a ponerlo y las personas lo interpreten como que está la persona haciendo algún papel o algo. No sé si me entiendes. entonces, tenemos en la parte central de la imagen esta posible pantalla como protagonista y tu interpretación se basa en lo que ha pasado antes de la fotografía, antes de realizar esta foto. Sí. Estamos hablando del pasado, de lo que ocurrió frente al presente, que nos encontramos con la pantalla y con este espacio sin nadie aquí. A mí me viene a la cabeza nada más ver la imagen que es un cine al aire libre de los antiguos. De los que bueno, de los que había antiguamente y que creo que por ahí todavía se celebra algún cine al aire libre. Lo que me llama la atención es que la pantalla está totalmente en blanco, no se refleja ninguna imagen, no hay ningún elemento figurativo, ¿no? Y luego que no consigo descifrar lo que es, porque no lo veo bien. Pero no es que no lo veo. No veo lo que hay justo ahí donde tienes el ratón, justo delante no sé lo que hay. Perdón, Intento ¿dónde? descifrar qué es. ¿Aquí? Justo ahí, justo debajo del ratón, justo debajo de esa línea, hay ese hueco, hay como una estructura, que podría ser la estructura de la pantalla. Aquí, 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 Sí. ¿vale? Podría haber, aprecias una estructura. Y cuéntame, ¿has utilizado el concepto directamente de cine al aire libre? ¿Qué has visto para decir que es un cine al aire libre? Primero que la pantalla es, o parece que es grande, según la obra. Ocupa casi todo el centro de la obra. Y luego hay una desescalada de colores. Parece como que es un anochecer, un atardecer.
y luego hay árboles. En los bordes Ajá. hay árboles, hay como una carretera detrás o sí, parece ser como que si pasara un tren por ahí o algo, no sé, una vía. Me da esa impresión. Pero lo que me hace Vale. dudar es la sombra que hay justo a la derecha de la pantalla, en la parte inferior. Hay una sombra alargada como si fuese un muro. Y no sé si es Aquí. realmente o es un efecto visual. Simplemente jugando con la sombra, no creo. Me parece que hay un muro o algo ahí. Hay unos... Yo pienso que puede ser algo como sí, un cine al aire libre o algo de eso. Pienso. Vale, entonces, Efren, según tus observaciones, has justificado lo que es el pensamiento del cine al aire libre porque te has dado cuenta en que hay vegetación. Entonces lo has identificado como al aire libre y también en lo que sería pues una zona de paso, podría ser de carretera, de tren, y por tanto que también hay vida alrededor, porque si hay electricidad, Sí, claro. también hay algún tipo pues de actividad. O De puede ser un actividad cartel de publicidad. humana, o puede ser un cartel de Una valla publicidad. de las que hay que son enormes, que son digitales, son modernas. Entonces podemos, al fin y al cabo, sería como una pantalla, ¿no? Sí. Pero nos toca ahora descifrar o El seguir por qué, indagando a ver si se trata de una pantalla publicitaria, si de una pantalla de cine, que se nos muestra como vacía, en blanco. sí, a mí lo más que me llama la atención es que la pantalla es totalmente blanca. La pantalla o esa parte de la obra es en blanco perfecto. Blanco No sé, limpio, ¿verdad? limpísimo. Es no sé, como si miraras a alguien a los ojos, estas personas, cuando tú conoces a alguien y la miras a los ojos, obviamente, y a veces no hace falta hablar porque con la mirada te lo dicen todos, son súper transparentes y súper nítidas por dentro, ¿no? Es, es como ese blanco, como cuando miras a alguien y te da esa sensación de pulcritud, de ser muy pulcro, muy transparente. Vamos, Andrea. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros, o sea, para mí que es también un cine al aire libre, por el tema de los árboles que se pueden apreciar, y en la parte de abajo veo como si fueran unas butacas ahí, donde está el ratón, Aquí. como las típicas sillitas ahí, veo como si fueran las sillas, ¿sabes? Como para la gente que se siente, y por el tema también de los cableados de la luz, que se puede apreciar atrás de la pantalla. Y también es verdad que estoy de acuerdo con el muro es lo que no me concuerda ahí. Y después también puede ser una valla publicitaria, por cómo está colocada. Vale. Y me gustaría que ahondaras más en las ideas de las butacas, porque ahora le hemos añadido a todas nuestras aportaciones que hemos encontrado un lugar donde un posible público podría estar sentado. ¿Qué has visto para decirnos que puede haber butacas? Por el contraste de los colores, Ajá, yo veo como si fueran unos palitos finitos, ajá. blancos, fotografía. ¿Crees que es una fotografía? Sí. ¿Y qué has visto para decir que es una fotografía? Por cómo está compuesta la obra, me da la Ajá. sensación de que sea pintada, sino que sea más bien algo fotografiado, con una cámara de las antiguas, de las típicas que hacían las fotos y eran blanco y negro y te las jugaba a cómo saliera la foto. Yo coincido con Andrea en que es una foto,
es una fotografía, es lo que considero. Y al igual que Fren y Andrea y María, considero que es un cine abierto. Pero yo lo veo más como un autocine que como un cine para personas, en plan que vayan que estén las butacas y eso. Considero más un autocine. ¿Y qué has visto para Y decir que es un autocine? el espacio que tiene. ¿Estamos hablando de esta zona? Sí, la zona de vacío que hay en la parte inferior de la imagen. Está guay. Y lo que considero que está debajo de la pantalla justo, que es lo que ha dado bastante dolores de cabeza, yo considero que son aparatos o maquinaria para tener lo que es la pantalla encendida y lo que tenga los proyectores y todo. Ujú. Y yo considero más que un anochecer que sea un amanecer. Y de ahí a que esté la pantalla en blanco, ya que sería el fin de la sesión, porque ya en un autocine no puedes, al aire libre no podías tener, no puede ser de día, tiene que ser de noche. Ujú. Así que considero el blanco de la pantalla como el fin como el fin de algo. Lo que decía, que a colación de lo que decía María, tu observación se basa en lo que ha pasado antes de lo que han identificado como una fotografía. Entonces, aquí está el autocine, aquí hubo coches aparcados, según tu observación. Ha pasado una noche completa de sesión de cine y está amaneciendo Sí, y la película ha terminado y el público se ha marchado. sí, exacto. Es lo que sé. En principio voy a contar lo que me impactó de esta imagen cuando la vi por primera vez antes de saber nada. Y era ese fogonazo blanco, que bueno, estoy completamente de acuerdo con todos vosotros, que es una pantalla de cine al aire libre, y lo que más me llamaba la atención era ese fogonazo blanco en el centro de la pantalla, que si os dais cuenta, en los laterales, tanto izquierdo y derecho, no está nítido. Es como una especie de aureola que a lo mejor si fuera en color estaríamos viendo colores. Y sin embargo en blanco y negro lo único que estamos viendo es que no está nítido igual que está nítida la parte superior y la parte inferior. Es decir, la parte inferior y la parte superior de la pantalla vemos una línea nítida, ¿no? Sí. Blanca, de Sí. separación del blanco con el fondo más oscuro. Sin embargo, en los laterales no se ve esa línea nítida. Está más difuminado, ¿no? Está difuminada. Está como si fuera un fogonazo. A mí eso me intrigaba mucho. Y luego me intrigaba eso, el ver toda esa oscuridad que había alrededor, por lo que me estaba dando la pista de que había una luz muy intensa que estaba enfocando o que estaba proyectándose en esa pantalla. Y eso me creaba mucho misterio. Es decir, me producía mucha curiosidad saber por qué el artista quiere que me llame tanto la atención esa luz, porque está en el centro, es decir, la ha centrado por completo, y luego todo lo demás, todo lo que está alrededor, está completamente estático y no hay ningún elemento animado, es decir, no hay ningún animal, ninguna persona alrededor. Es como si se hubiera hecho durante la pandemia. No hay ni un ser humano y solamente están unos árboles quietos, unos cables de luz, una valla que separa pues, un recinto donde pueda haber coches o donde pueda haber asientos y ese fogonazo de luz constantemente llamándonos la atención porque no sé si os pasa a vosotros, pero a mí, por más que quiera ver alrededor de ese fogonazo de luz, todo el rato voy al fogonazo de luz. Sí.
Es Me pasa decir, exactamente lo mismo. no puedo distraerme de ese fogonazo de luz, porque ese fogonazo de luz me está contando algo que no sé qué es. Bueno, ahora ya sí sé lo que es, pero en su día no sabía lo que era. Es Y el eso, centro de atención. y eso es lo que constantemente el artista está provocando, que no pares de tener curiosidad de por qué hay tantísima luz en una pantalla que si no estuviera iluminada, lógicamente estaría igual de oscura que están los laterales que vemos en esa pantalla. Porque ya esa luz o ese sol está entrando o está saliendo, más me parece a mí un atardecer, y entonces no hay una luz tan intensa que pueda dar ese blanco con todos esos grises alrededor. Entonces eso es lo que más me llama la atención de esta fotografía, y obviamente veo siempre una fotografía. Entonces, Amador está de acuerdo con la mayoría y en el caso de Fren, Sí, cuando comentaba que esa luz era lo que parecía como que quería acercarle o no dejar de mirar a ella, ¿no? Esa luz que se ve en la pantalla y, contarnos algo. sí, y no dejas de mirarla. Y bueno, y con respecto al paisaje que se ve en la parte trasera, pues también coincide con Cristo y con los demás. ¿Alguno de ustedes querría decir algo más o ya nos quedamos así? Yo no. Vale. Entonces, Hiroshi Sugimoto, 1948, nacido en Tokio, ¿vale? Él estudió en Tokio, pero muy jovencito decidió moverse a Estados Unidos, que es donde está tomada esa fotografía, esa buena observación que hicieron antes. Y la fotografía está tomada en la carretera, en la autopista 39 de Oregón, del estado de Oregón. Vale, y efectivamente, como nos comentaba Inma, el procedimiento para sacar esta fotografía fue colocar un trípode, ¿vale? Fijo, con el obturador abierto de la cámara durante todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando sacamos una fotografía escuchamos el clic, ¿vale? Pues él apretó el botón de la cámara antigua, ¿vale? Porque trabaja con una cámara también como Thomas Joshua Cooper del siglo XIX, y la Ay, por eso era diferencia es, blanco y negro. exacto, entonces la diferencia es que cuando nosotros sacamos una foto, hacemos clic, el tiempo que se abre el obturador de la cámara es el tiempo que le entra la luz, se abre, se cierra y nos da una fotografía, pero en este caso el obturador se abrió y no se volvió a cerrar hasta 2 horas después que terminó la película. Entonces, esto que estamos viendo aquí no es una imagen en blanco, o sea, es una imagen, o sea, lo que vemos es el color blanco, pero es el cúmulo de todos los fotogramas de la película, ¿vale? ¿Lo entienden? O sea que estaban las imágenes, pero al estar tanto tiempo la cámara se abierta, pues sacó la imagen totalmente en blanco, ¿no? Efectivamente, entonces no estamos viendo, aunque nos lo parezca, no estamos viendo la nada en sí, sino que todo lo contrario, estamos viendo la película completa, aunque nos parezca raro y paradójico, ¿vale? Y este es el método que él ha utilizado para su serie Theaters, ¿vale? Les enviaré, cuando vean la presentación que les enviaré, verán otros trabajos de él también, pero todos tienen que ver con la luz natural y con el blanco y negro. Él nunca va a trabajar, por ejemplo, con focos. Eh, ¿Vale? Esta luz es la que le ha dado la pantalla al proyectar la película. Y en otras fotos, las luces que veremos en entornos, por ejemplo, de paisaje, es la luz que le da el sol. Él no utiliza en ningún momento luz artificial, y es parte de esa filosofía que tiene de un tipo de fotografía pura. Y bueno, es uno de los artistas, la verdad es que más reconocidos en el panorama actual, y como verán, no solo hace fotografías, sino también hace instalaciones, hace como pequeñas construcciones o esculturas pensadas para un lugar concreto y que se van a quedar ahí a modo de, por ejemplo, monumento u homenaje, que también tiene mucho que ver con el paisaje y a su vez enlaza con su trabajo fotográfico. Ha ganado un premio en España, el premio Foto España, en el año
2006, y lo tenemos en la colección del CAM porque formó parte de la exposición celebrada en 2012 que se titulaba Carnaza para los dioses, imaginario y trascendencia en la colección del CAM, ¿vale? Que fue una exposición fotográfica en la que pues tuvimos el honor de contar pues con una fotografía de este gran artista, y su trayectoria es impresionante. Solo le falta por exponer en África para cubrir los 5 continentes. Sus fotografías han estado en muchísimas galerías y museos de todo el mundo. Y bueno, su método de trabajo, él antes de hacer una fotografía, la imagina, ¿vale? Él se imagina el escenario como si fuera un sueño. Él visualiza primero qué quiere que aparezca en la imagen y después busca la manera de hacer esa imagen realidad a través de su foto, ¿vale? Entonces él en un momento dado imaginó qué pasaría si él ponía una cámara en un teatro. Imaginó qué pasaría o en un teatro o en un cine o en una pantalla, y él no sabía qué se iba a encontrar, ¿vale? Cuando cerrara el obturador de la cámara, y el resultado le fascinó tanto pues que hizo esta serie llamada Theaters o Teatros, que incluye pues cines al aire libre, cines de interior, pequeños teatros, incluye un montón de cosas, y además también ha hecho paisajes sobre todo del mar, y eso, que son fotografías siempre súper estudiadas. No son al azar de voy a sacar una foto a ver qué sale, no, él sabe lo que quiere que salga y utiliza todos sus conocimientos para llegar a este punto que es pues una fotografía en la que toda nuestra visión está puesta en esa pantalla en blanco, que es lo que él quiere que veamos, que es lo que es la realmente protagonista. Bueno, empiezo primero a contaros lo que siempre os he estado pidiendo a todos. Información que me cuenta la obra, en este caso, tanto la obra como del artista. Sus obras constituyen una profunda meditación en torno a la naturaleza de la percepción, la ilusión, la representación, la vida y la muerte. Maestro artesano que reniega de las técnicas digitales a favor de los métodos tradicionales. Esos datos para mí son bastante interesantes a la hora luego de poderme ayudar a construir el plato. En cuanto a la obra, no me refiero solamente a la obra, a la fotografía en sí que vimos ayer, sino a todas las fotografías que pertenecen a esa serie, porque si habéis echado un vistazo al artista, son unas cuantas fotografías hechas en distintos espacios, no solamente en cines al aire libre, sino también en teatros. Y las de los teatros son impresionantes, porque además son teatros antiguos, decadentes, entonces, bueno, tienen una magnitud ver ese espacio tan estático y tan sin nadie que marca esa pantalla en blanco. Entonces, con respecto a su obra, a esta serie en concreto, me quedo con la teatralidad, es decir, con el entorno que rodea a esa gran pantalla blanca que ya nos está dando datos como de nostalgia, como de decadencia, y ese misterio que encierra esa gran mancha blanca o esa gran mancha de luz que es el centro en sí de su obra. Que luego, cuando ya desvelamos, cuando ya sabemos qué es, logra enseñarnos en ese vacío toda esa cantidad de vida que fuera no vemos. Es decir, en el exterior estamos viendo una desolación, es decir, lo que hemos vivido estos meses en casa, la ausencia de gente en los espacios, que solamente se ve un espacio estático donde no hay nada animado, y sin embargo, con esa técnica que él realiza, toda la vida está dentro de esa mancha blanca, toda una vida, es decir, toda una historia contada en 2,
1 hora y pico, lo que, bueno, si es Ben-Hur, 4 horas casi, porque esa es de las más largas. Es decir, todo lo que se llega a contar, la historia que se llega a contar en una película que siempre es muy concentrada de por sí, porque te pueden llegar a contar muchas historias que pasan en años en esas 2 horas. Entonces, para empezar, la interpretación culinaria tomo como base fundamental, es decir, como veis, yo al final es cuando pensaré en el plato. Yo todo el rato estoy buscando datos para llegar al plato. A mí no me está condicionando de momento nada, quiero decir nada a nivel culinario, sino todo lo referente a obra y artista. Entonces, para la interpretación culinaria, tomo como base lo artesano y las técnicas clásicas. Es decir, me voy a ceñir en eso que a él también le gusta, que es lo artesano y la técnica clásica. En el emplatado, sí quiero dar esa importancia de la representación, que evoque nostalgia y que ese centro sea un elemento con una apariencia muy sencilla, para que nos esté dando esa curiosidad de qué se encuentra dentro. Es decir, todo el exterior del elemento que pueda tener esa escenografía, digamos, que en este caso sería el plato, lo que vayamos a comer, tiene que ser muy, muy sencillo, con muy poco adorno, con muy poco complemento, para que nos esté dando curiosidad, intentar empezar a comer eso o abrir eso a ver qué se encuentra. Al igual que la fotografía de Hirosito, ese blanco luminoso esconde una historia concentrada, llena de capas, que contienen sensaciones, sentimientos, emociones, enmarcada en ese espacio que os hablaba antes, inmóvil. Entonces, para conseguir, culinariamente hablando, que ese interior nos inunde, en este caso la boca, no es... es decir, es el sentido al que tenemos aquí que prestar atención, nos inunde de esas sensaciones, tiraré de toda la carta de sabores básicos: salado, dulce, amargo, ácido, agrio, porque sabéis que los dos están dentro de uno, y umami. Bueno, los culinarios sé que sabéis qué es el umami. Las no culinarias sabéis lo que es el umami, ¿no? Vale. Ese quinto sabor que se encuentra en el centro justo de la lengua, donde se va a encontrar siempre el sabor intenso de un alimento, el glutamato real o de mentira que te metan. Además de texturas variadas, como crujiente, seca, espesa, húmeda, gelatinosa, esponjosa. Todos estos son los datos que yo me estoy dando a mí mismo para crear ese plato. Para decidir qué plato hacer, me da la pista un tema muy presente en su obra: la vida. Es decir, en su obra tiene muy, muy presente la vida. Incluso en esta fotografía, que no vemos vida por ningún lado, sabemos que todo lo que está dentro de esa pantalla es vida pura. Para mí la vida, si la tengo que representar en 2 sabores o con 2 sabores, fundamentalmente elegiría el dulce y el amargo, ya que por un lado el dulce es uno de los sabores que más me gusta. Esa ha sido una moto de mi barrio, que ya se va. Por un lado sería el dulce como uno de los sabores que más me gusta, y por otro lado el amargo, que es de los que menos me gustan. Y que sin embargo, cuando se funde con el dulce, sí me parece más tolerante. Mientras que cuando se funde con el salado, el ácido,
el amargo creo que es bastante desagradable. Por lo que hablo, en este caso, de un postre. De un postre donde van a aparecer ingredientes umami como protagonistas, como son el chocolate, el tomate y los cacahuetes, que luego combinarán con el resto de sabores. Es decir, no quiero que haya excesivos sabores umami para que no sea una borrachera. Entonces, con estos tres, es decir, el chocolate como un umami potente que tiene, el tomate considerado uno de los alimentos más umami, y el cacahuete sobre todo tostado, que es el tostado el que potencia el glutamato. Entonces, el postre va a consistir en un núcleo compuesto de una base de bizcocho Velvet. El bizcocho Velvet es el que compone la tarta Velvet, que es un bizcocho que se hace con chocolate, almendras, demás. Relleno de coulis de tomate, que es una mermelada muy colada y muy limpia, y borracho de un almíbar de tomate y licor de amaretto. El almíbar seguirá potenciando ese sabor a tomate que quiero potenciar, y el amaretto estará aportando esa parte amarga que también va a estar potenciándose en este postre. Como esto va a ir en capas, igual que esa representación que él hace de la vida, de distintas sensaciones, esa primera capa será eso, será ese bizcocho con ese coulis y con otro bizcocho, esos dos bizcochos, cada bizcocho emborrachado con un almíbar distinto para que en ningún momento se pisen los sabores, ya que se trata de que al comer toda esa sensación vaya apareciendo. Si se mezcla, es decir, si yo mezclo el amaretto con el almíbar de tomate, el tomate probablemente se cargue el amaretto. Entonces lo suyo es poner en una parte del bizcocho el almíbar y en la otra parte del bizcocho el almíbar de amaretto o el licor de amaretto. Después de estas dos capas de bizcocho con el coulis, vendría una crema salada, bastante salada, de cacahuete tostado, que le seguiría una lámina muy crujiente y muy fina, vamos, crujiente y muy fina, de un cacao al 85% con cayena, para que ahí nos aporte también esa alegría que da el picante. Por supuesto, sin que sea muy evidente, es decir, que te recuerde algo que pica la lengua, pero que no se carga el resto de composiciones. Coronado con una mousse de chocolate negro. Y revestido todo esto para taparlo y no saber qué es lo que va a aparecer, una cobertura de chocolate blanco en dos texturas. Entonces, digamos que esto sería un núcleo, o bien redondo o bien cuadrado, dependerá del que más me guste una vez que haga las pruebas con los moldes. Que aparentemente se va a ver simplemente un elemento blanco, bueno, blanco color marfil, que nos daría el chocolate, con esas dos texturas. Por un lado estaría una textura crujiente de chocolate blanco, y por otra el lado una textura gelatinosa de una cobertura espejo que llevaría sobre todo la parte superior para crear ese brillo o intentar buscar esa luz que da la propia fotografía. Y entonces en ningún momento se va a ver nada más en el exterior. No lo sé si aparecerá algún caramelo, no lo sé, solo le estoy dando vueltas. Aparecerá algún caramelo de la piel de tomate por aquello de dejar algún misterio por fuera. Pero no lo sé, no lo creo. Yo soy un jabo. ¡Wow! Ese ruido no ha sido mío. No lo sé, pero vamos, que igual a lo mejor pueda meter alguna pista de algo que pueda haber en el interior. Y ese es el postre.
Dime. Dijiste que ibas a resaltar los cinco sabores básicos. En el ácido, ¿qué lo vas a representar? ¿Con el núcleo de tomate? Claro, el ácido va a estar en el culís de tomate, es decir, el núcleo es todo, es lo que va a contener todo. Y Ok. entonces el ácido y el agrio va a estar en el tomate, ya que el culís va a llevar muy poco azúcar y va a ir bastante subido su ácido, porque además ese culís va a llevar también ciruela para potenciar Ok. la acidez del sabor del tomate, y va a llevar también vinagre, por lo que ahí voy a meter ya tanto el ácido como el agrio para que estén potentes los dos. Una pregunta, ¿vas a usar el chocolate blanco en dos texturas para hacer lo que es el recubrimiento exterior con la textura crujiente y el espejo en la parte superior para crear así las sombras para que para que se vea más vivo por arriba? Claro, es decir, la cobertura espejo la uso por dos razones. Una, para que me coja luz, ya que va a brillar, porque se queda muy, muy llamativa. Y por otro lado, para que también me dé una textura gelatinosa que no tengo en el resto, porque dentro voy a tener una textura esponjosa de mousse, voy a tener una textura áspera de la crema de manises, voy a tener una textura seca del bizcocho, pero sin embargo esa textura gelatinosa más acuosa la tengo en el culís, pero me gustaría también tenerla en algo más, y entonces en ese exterior, porque tanto la parte de arriba como los laterales estarán bañados en esa cobertura espejo. Lo que pasa es que luego la cobertura espejo de los laterales me van a servir de pegamento para poder colocar las virutas que quiero colocar de chocolate blanco alrededor. Y así también trataría ese chocolate con dos sabores. Es decir, ¿Y qué Yo, vas a usar? ¿Cayena solo para el picante? sí, sí, para el picar eh, estaba dándole vueltas si cayena o jengibre en polvo. Lo que pasa es que porque el jengibre me aporta frescura y Sí. y la cayena me aporta calor en su picante, pero prefiero que me aporte calor, porque también ahí estoy metiendo, quiero meter recuerdos, no quiero, sino meto recuerdos, es decir, al coger esos tres sabores, perdón, esos tres ingredientes, estoy metiendo tres ingredientes que casi todos tenemos en nuestro recuerdo infantil, como es el chocolate, como es los manises, que todos nos hemos dado panzadas a comer manises y que nos dolía la barriga, así y, literal. y el tomate, que era lo que siempre camuflaba toda esa comida que no queríamos comer. Entonces, Ok. esos tres ingredientes me han parecido que para ese recuerdo o para esa parte nostálgica que quiero meter en el plato estaría interesante. Y una preguntita más. Todas, por Eh, favor, todas. Vamos, yo encantado. Dime. Luego dijiste que vas a hacer unos caramelos con la piel del tomate. ¿Qué los harías? ¿Con isomal Creo, o caramelizando la piel? no, porque vuelvo a ceñirme a lo artesano y lo tradicional. Entonces me sigo ciñendo, es decir, todas las preparaciones que voy a hacer están incluso, Preparaciones clásicas. claro, son preparaciones clásicas, incluso algunas muy antiguas, como el propio coulis, lo saco de una receta de dulce de tomate canario, que lo hacían también mezclando con la ciruela, para eso, para potenciar el sabor del tomate. Entonces sí, me quiero centrar en eso, entonces prefiero ir al caramelo. Oye, ¿vas a El, usar algún tomate en especial? sí, el cherry kumato, Vale. Ok. porque el cherry kumato me va a dar mucho sabor a tomate. Bueno, ¿alguna cosa más? Yo Yo, estoy contento. Me Yo alegra. también. Bueno, espero no decepcionaros en Si el ustedes resultado están final. contentos, hasta luego. Oye, un placer, que no nos volvemos a ver Chicos, hasta lo que vuelva a pasar.
que no sabemos qué pasa. Los que quieran coger el catálogo por el CAM me escriben, ¿vale? Y les digo el día que estoy.